Vamos con el segundo capítulo del texto. Este está en portugués, así que va a estar. Hacer historia y escribir la historia. ¿Para qué sirve la historia? Transformación del conocimiento histórico. En tu texto célebre, una operación historiográfica, Michel de Certeau, 2002, indaga lo que crea el historiador en cuanto sea historia, para quien trabaja, para quien es el producto de la historia. Esto no revela hasta que no revela específicamente más que los problemas están ahí. Que entre líneas para que al final, ¿para qué sirve la historia? También la propia historia de la historia puede dar orientación en este sentido, contemplar la trayectoria del concepto y las pláticas en torno a la práctica historia escrita de historia podría iluminar nuestra comprensión acerca del oficio del historiador. Al final de la antigüedad, conocer o narrar eventos pasados ya era una actividad que existía, con todo el estatuto de aquel saber y la definición de aquellos para que encargaban de producir la historia de naturaleza distaba bastante de la actualidad. O sea, la historia de la historia nos conduce a reflexiones importantes sobre la escritura de la historia con la finalidad de diferentes momentos. Y también nos llevará a responder otras indagaciones relevantes en la historia de la ciencia, una actividad científicamente orientada con lo que apenas más de un género narrativo. Cuando aún tenemos como definición de la historia cuando un campo específico por tanto de los demás conocimientos existentes, cuando son un historiador se torna una profesión específica. El historiador Antoine Prost, en un capítulo específico de cuestiones sobre la historia, analiza el desarrollo de la profesión del historiador. El segundo eje, que el segundo, él habla acerca del reino de acá, de Mesopotamia, que los escribas fueron destinados para registrar eventos que ocurrieron en el presente y en el pasado. También que en Egipto antiguo algunos textos fueron dirigidos para preservar la memoria sobre determinados eventos. Igualmente, en el libro de los reyes de Israel antiguo podemos tomar contacto con algunos episodios ocurridos en 1200 años antes del nacimiento de Cristo, 3200 años. Así tenemos que en la antigüedad las primeras preocupaciones por el registro de las acciones humanas en el tiempo. No es posible llamar a aquella narrativa de la historia, pues, de acuerdo con el historiador George Gervinus, ahí le falta exactamente la crítica sobre los eventos narrados, bien como una posición crítica de narrador, historiador. Al final, aquellos escritores no eran historiadores más que un tiempo escriba o cronista. Para Gervinus, cronologías, genealogías y analistas representan los fundamentos sobre los cuales se desarrollarían posteriormente su memoria, a las cuales surge la subjetividad y la interpretación del narrador autor-narrador, por cuanto por conseguir las historias cuyo nacimiento tendría abordado para ser mejor en el siglo XIX, una concepción científica marcaría el nacimiento del nuevo saber. Las cronologías se reflejan a del individuo los objetos de una fecha, genealogías acerca de los individuos de una fecha de los linajes de su año, por su cuenta. Y sería un relato que relacionaba acción humana y sus fechas. Nada de análisis, interpretación de crítica y eventos que son los sujetos. La memoria, los recuerdos y generaron, por tanto, puede ser percibido en algunos autores de la antigüedad griega o romana, más sobre todo por la edad media y moderna. Ahí se habla del surgimiento de la figura del narrador como un organizador e intérprete de los eventos narrados, de los cuales muchas veces era partícipe. De cualquier modo, Hecateo de Mileto, un precursor de Heródoto, tenemos una de las primeras narrativas históricas de la antigüedad en su obra La descripción de la Tierra y también en las famosas genealogías. Él narra episodios importantes del pueblo griego y así que narra su viaje por Persia. Enseguida tenemos la antigüedad del emblemático Heródoto de Alicarnaso, que dirigió la historia o se refiere por ella a todos los relatos o los estudios. Cuál de los libros dedicados a una de sus musas, célebre Clio, célebre por la obra Proemio, lo cual justifica la tarea de liberar
el esquecimiento o cierto modo como el velo de los motivos de los eventos de la guerra médica. Otro importante historiador de aquel momento, Tucídides, ateniense, exiliado con Heródoto, Tucídides escribió la guerra del Peloponeso, de la cual se encontraron importantes innovaciones del principio innovadores de la historia. Estos autores griegos se aproximan a la historia de la épica y de la tragedia considerados géneros superiores que buscaban relatar hechos heroicos que invocaran lo humano. En aquel momento la historia se entendía como un género literario, no como un tipo de texto. Aristóteles inclusive se describía como género inferior. Para él sería una narrativa corta, sin comienzo, ni principio ni final, marcada por una peripecia de accidente que trataba de hechos que tenían acontecido. O sea, era un género narrativo menor que no tenía una linealidad propiamente tal. De modo temático, podríamos estar hablando del descubrimiento de la actividad de describir y comprender la historia por un largo tiempo, de la siguiente manera. 1. Una historia literaria de Aristóteles hasta el siglo IV, entendida como un género menor o inferior a lo que podría ser la tragedia y la comedia. Una narrativa corta sobre los eventos que hubiesen acontecido. Una historia retórica desde Cicero hasta el siglo II, hasta mediados del siglo XIX. Se desarrollan técnicas de argumentación y persuasión, al ver que se reproduce como una tradición o un canon, segundo la autoridad recibiría los autores clásicos, cuyos textos servirían de modelos permanentes o inmutables. Una historia filosófica que se desarrolla del siglo XV hasta la era moderna, y el iluminismo llega hasta el siglo XIX y busca identificar el sentido de la historia que se liga con el desarrollo de la humanidad, estudiando la cultura y la política de los pueblos y civilizaciones. Una historia científica desenvuelve el siglo XIX y una reacción del romanticismo y de historias filosóficas heredada del iluminismo y llega hasta los días actuales y la investigación o críticas de las fuentes como pilares metodológicos buscando comprender o explicar el pasado. Una historia narrativista, resultado de los debates y la crítica postmodernos desde mediados de 1980 que procuraron comprender la historia como un artefacto interpretativo y literario cuya explicación de la propia narrativa no que se hace no se referente exclusivamente al pasado. El primer tipo de comprensión de la historia modelar de los antiguos sé que ser historia implicaba encontrar testigos oculares, desarrollos creíbles e información entre los documentos originales en los cuales se establecían verdades o certezas sobre los eventos narrados. En el segundo tipo, la historia retórica de los modernos, Cicero Tácito, que es con su principal paradigma, el historiador busca testimonios oculares, más no la ausencia de lo que podría ser como la duda, parándose ciertos como en ciertos testimonios interpretar datos en valor y la autoridad de los antiguos. Este tipo de historia se conoce como un desarrollo de la historia crística medieval, está San Agustín y sobre Sevilla, entre otros, escatológica, en la cual de allí sus procedimientos históricos que remiten su autoridad a los textos bíblicos. La historia erudita o retórica conoce mayormente consolidado durante el Renacimiento y tiene especial desarrollo en la noción de crítica, referencias de las notas u otras de los autores. En aquel momento surgen ciertas innovaciones, inclusive que pasan a rever la autoridad de ciertos testimonios a la hora de la antigüedad, buscando una continuación de una nueva historia de la cual, por ejemplo, los italianos Isarchiri, Maquiavel y Pico. Este último desenvolvió un tipo bastante sofisticado de reflexión sobre el tiempo de la historia. De cualquier modo, esta historia erudita, la retórica durante el Renacimiento, fue polímata, o hecha de diversos componentes. Aquella de aquellos crecimos o comentarios como la medieval, más que se vuelve presa de la crítica de los testimonios creíbles y fieles de la predicción de los antiguos, a diferencia de la historia medieval, la cual produjo atestiguar con la historia humana relacionada con la Sagrada Escritura. Durante el Iluminismo,
el desarrollo tiene un nuevo perfil de la historia que se aproxima a la filosofía del racionalismo. La filosofía filosófica de las luces llegará a través de Hegel, hasta Hegel, teniendo como base a la filosofía de la historia que se defiende la historia universal, lineal, no gobernada por la providencia, no como la Edad Media, por esa misma razón, con un sentido progresivo y por los cuales el natural poder, se comprendía. Cabría estar interesado acerca de la historia comprobando los datos o los hechos mencionados por la tradición, los cuales de cualquier otro modo eh, han afirmado a partir de esa fuente, por la empiria, por la valorización, sobre todo por la interpretación y el amparo de la metafísica en busca del sentido de las ideas universales como, como las conductoras de la historia. En el siglo XVIII, la historia filosófica comprendía el desdoblamiento inusitados, tornándose una historia más crítica, marcada por aquella cuestión entre los antiguos y los modernos, la separación entre los antiguos y los modernos, la discrepancia, cuando la autoridad de los antiguos es cuestionada, en cuanto surge la desconfianza sobre los testimonios. Son expresiones del momento, de algún modo representan una crisis de modelos retóricos, su tradición obra de Gatterer, Schlosser, Voltaire, Robertson, Gibson, von Miller, Staude, Pestes, Voltaire y Chiadenus. Son emblemáticos de desenvolver un concepto de historia a través de la cultura que piensa la historia como no solamente un género literario como un discurso filosófico, más como uno que procura el sentido del presente y lo segundo por constituirse un fundamento donde el historicismo alterno cuando se busca la crítica histórica en el análisis de las múltiples versiones existentes o de esos conflictos, inaugurando el perspectivismo, el cual defiende la singularidad de la historia para revelar la historia de la ciencia específica basada en un método comprensivo. Al lado de Chianus, otro fundamental es el historicismo que recibe la sensación de Herder y Kant, que tuvieron una importancia particular en que en aquel momento se desarrollan la crítica de la metafísica, pero donde afecta la noción de experiencia y de presentar la realidad sensible. Por su vez, Goethe, exponente del romantismo, destacó en el énfasis sobre el sentido de las raíces del origen, evidenciando la importancia de la historia para todos los tipos de saber. Merece destacar también a Hegel, con la defensa de la dialéctica, de los poderes éticos, de la comprensión de la razón y el Estado como fuerzas históricas determinantes. Durante el siglo XIX se desarrolló una nueva cronología, en la cual es un nuevo tiempo histórico de la historia científica. Se cierta diferencia con la tradición antigua, ni como demás ciencia. Busca fundamental en torno a la crítica documental que tiene la disciplina auxiliares propedéutica, con la humanística, la filología, la geografía, aparándose de descubrimiento, valorizando muchas de las fuentes primarias de los archivos, entonando un tipo de historia disciplinar, un tipo que demandaría una formación académica específica, universitaria. Tal concepto de ciencia histórica se ha ido en desarrollo por parte de los historicistas alemanes, sobre todo por Leopold von Ranke, que defendía el uso de fuentes originales de archivos al crear un modelo de enseñanza académico basado en el seminario. Esta ciencia histórica es la que pasa también a la crítica del macronismo, el desarrollo de la heurística, tal como Niebuhr tiene como elaboración o definición de la teoría de la historia realizada por Droysen. Fue un contacto germánico en el que surgieron también las revistas denominadas así como también la Historic Zeitschrift 1859. En ese momento partiría por tanto cotejado por la fuente, pasa a ser más importante que la propia interpretación. Debería ser evitada. O sea, objetivismo científico. 1859 ya.
El ideal preconizado entonces para construir un saber objetivo y posible dentro de los cuales el historiador, algo que evidentemente para una meta difícil de ser alcanzado. En ese contexto es que el nuevo campo de saber apartado de la literatura y la filosofía que se reivindica como un objeto de estudio específico del pasado, de la relación humana en el pasado, un método específico histórico, ser crítica documental y de hermenéutica, un nuevo tipo de profesional o historiador. No es por si acaso que surgen cursos específicos de historia para las universidades desde entonces, tal como la profesión de historiador. Hasta esta época teníamos historiografías reales, contratados por los monarcas de Europa para dirigir o de repente supervisar la historia de sus ancestros y sus reinos. A partir de ahí habría historiadores que pasarían a dedicar los más variados temas, todos necesariamente vinculados a la historia de los reinos o los reyes. Más o menos en ese momento, lo que ocurre en Francia, algunos historiadores identificados como metódicos también expresarían un concepto de científico de la historia. Diferentemente, el historicismo alemán, una historia en la cual en aquella época claramente está fuera de los anales, y las genealogías y memorias consideradas como historia. La historia pasa a ser una ciencia que necesita de la crítica de los testimonios, de la manipulación del conjunto de técnicas que es análisis de las fuentes, del recurso de los modelos teóricos, conjunto de conceptos de los cuales saben tener un saber sumamente autónomo. En ese caso francés, observamos en la Sorbonne, que las cátedras de historia existentes se saltan de 12.068 a 12.1914 y después 55.1944. Eso da exacta medida de la autonomía del campo que conocerá como un área específica de saber científico a lo largo del siglo. Hasta el desarrollo de los estudios específicos de historia en las universidades, era común que muchos de ellos se dedicasen al estudio del pasado y se formasen en filosofía o en filología. Antes de 1859 o 1860. En Alemania desde 1856 cada vez más se habían creado más institutos históricos, cursos de historia, revistas de historia. En Francia en 1866 fue también creada la revista como los alemanes, inclusive con título idéntico a revista histórica, Revue Historique. Revue Historique. Bolsas de estudio para que se envuelva una pesquisa histórica, organización de las colecciones de documentos y archivos, los cuales también de bibliotecas, la demanda creciente de interés por la historia, tanto el nacionalismo del siglo XIX, en cuanto también debates nacionales y evidenciaron la expectativa social por el conocimiento de la historia y el mercado editorial de los libros de la historia. Cabe además destacar que en Alemania el desarrollo del método histórico se daría junto con el debate de la filología y la filosofía, en cuanto en Francia se dio por otro lado de poner sociología de la expresión positivista. Fue contemporáneo con los modos en general de cronótopos diferentes de cuales se confronta en el siglo XIX y una tradicional en la historia ejemplar o clásica comparada de la retórica en el carácter pedagógico, en los testimonios oculares, testigo ocular y el segundo la historia científica rastreada de la crítica documental. En lo primero la historia es algo como que se debe enseñar, en lo segundo la historia se toma con objeto de investigación de carácter ejemplar. En aquel momento no será más que un convencimiento de un aparato de estudio por parte de los clásicos para que conferiría autoridad a los estudios históricos. Van haciendo una innovación y busca por un conocimiento seguro basado en documentos con la construcción de un método. Al lado de la automatización del campo, sus estudios históricos se separarían definitivamente de la filosofía y la literatura, siendo la historia considerada más que apenas un saber, también una ciencia acabada por los alemanes, en construcción por los franceses, una historia científica más que una superioridad de una historia filosófica más que una historia literaria de romántica en Francia para emprender por los propios metódicos. Por fin cabe destacar que para los alemanes la historia más es que una ciencia ideográfica humana estudia los fenómenos seculares, por tanto incapaz de construir modelos los cuales de teoría universal se resume y comprender los nexos, los cuales ellos son los fenómenos históricos, los principios de fuerza histórica que motivan la acción humana.
cómo hacer ciencia histórica, un método histórico para los alemanes diferentes métodos de ciencias naturales y comprensivas. Kiolenus y Dreisen, en filología, Niebuhr y Ranke, tales embates de Alemania, Methodenstreit, un debate sobre el método. Método histórico y crítica documental. Vayamos por tanto al final del método histórico, que es importante para comprender la naturaleza de la historia en cuantas palabras. Pasemos a analizar lo que la historia es, como la historia es hecha. Para los autores, los cuales se ayudan bastante en esta tarea, los cuales son en su capítulo Los hechos y la crítica histórica, y cuando Michel acertó con su operación historiográfica, pasemos a analizarlo. Para muchas personas las historias en el pasado son hechos de los hombres en el pasado. Les enseñarán a los historiadores un sujeto del cual es capaz de reconocer y explicar tales hechos. Nada más ingenuo. Los hechos fuesen como si fuesen absolutamente dados o reconocidos. Nada más fuera de los historiadores que el mismo antropólogo denunciarían la falacia de los hechos, entre los cuales Claude Lévi-Strauss acusaría a Paul Baine acerca de ambos. Ambos. Yo creo que Lévi-Strauss y Baine acusan a ambos, a los historiadores acerca de la precisión de los hechos, así como los hechos acerca de la invención de la sociedad de los historiadores. Así que a través de la simpleza de los hechos, entonces racionarlos y ligarnos y explicarnos los historiadores en torno a los cuales cada vez se hace una tarea más complicada. Afirma que, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos se tornó un hecho, la quiebra de bolsa de Nueva York en 1729, o el viaje de la familia portuguesa a Brasil en 1808. Cuando vemos atribuir significados a estos eventos, no pueden existir discursos divergentes en los cuales alguna interpretación conseguiría atribuirse absolutamente verdad. No se sabe. El rigor ha sido un deseo de liderazgo por parte de quien controla los espacios de poder político y comunicativo, y fijó ciertas tareas en relación de un criterio adoptado y construido que introducía marca en el tiempo y los textos, de modo que nuestras vidas cargarían también una fuerza de aquellos eventos, que en algún modo se tornan como narrados, más también cargados de significados. Inclusive tales eventos pasan a incorporar sentidos en sus propias vidas. Más, de acuerdo con Humboldt, los hechos son solamente esqueletos de la historia o más bien de la propia historia. Segundo, Langlois y Signovos, dos exponentes de la historia metódica francesa del siglo XIX, los hechos tan pronto deben ser construidos por los historiadores. Transformar la historia en ciencia debería para ellos ser como modo de conseguir testimonios los cuales pudiesen ser descubiertos a raíz de los datos, que funcionarían como índice para comprender el cambio histórico de desencadenamiento de ciertos determinados fenómenos que pueden dar cuenta de realizar la crítica de ciertos testimonios. Sí. Casi como ninguna operación policial de investigación a través de la cual los indicios o la validación de ciertos testimonios o evidencias de los hechos pueden ser cometidos y análisis. El historiador Gabriel Monod, otro exponente de la escuela metódica y fundador de la Revue Historique de 1866, revista histórica, defendía que cada afirmación de los historiadores podía ser confirmada con pruebas documentales. Gabriel Monod, quien también tuvo un papel decisivo, hizo teniente de Dreyfus de Franca, un judío que había sido condenado por ser espía y traidor durante la guerra franco-prusiana, jurando documentos que se comprobar de aquel militar con las acusaciones, librándolo de prisión. Yo creo que voy a quedar hasta acá. La página 45. Vamos a la 45. Voy a dejar acá la 45 del